Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchó? Bueno, antes de empezar les quiero decir que estoy nerviosa, esto es un reto para mí, pero justamente vengo a hablarles de miedos y de por qué vale la pena, pues, enfrentarlos. La primera vez que yo publiqué un video con mis opiniones en redes sociales no era para ser viral, era para enfrentar un miedo. Yo pues tenía conocimiento, yo había escrito muchos discursos y llevado redes sociales de políticos, pero yo, una persona común con muchísimas debilidades y más fracasos, pues no me sentía merecedora del reflector. Por muchísimo tiempo me dije a mí misma la gran mentira de que yo estaba a gusto detrás de bambalinas y me creí esa mentira. Hace como 4 años me divorcié. Y pues para no hacerles el cuento largo, ya estoy inscribiendo a mi ex en el padrón de deudores alimentarios de Nuevo León. Entonces fue ahí que me enfrenté con mi nueva realidad de ser pues el único ejemplo y la única proveedora para mi hijo. Y cuando enfrenté eso, me di cuenta que lo que me limitaban no eran mis circunstancias, eran mis miedos. Mi miedo a fracasar, mi miedo al que dirán, a batallar, a no ser suficiente, a que me vieran intentarlo y no lograrlo. Pero un día me topé una frase de Carl Jung que decía que la carga más grande que un niño debe soportar es la vida no vivida de sus padres. Esa frase me dejó fría, me dio más miedo que cualquier crítica. Me dio más miedo el hecho de no llegar a mi potencial y enfrascar a mi hijo dentro de mis propios limitantes. Cuando por fin me decidí a publicar mi video, sí, me dijeron ridícula y sí se burlaron de mí y estoy segura que le di cringe a muchos de mis conocidos. Pero les digo que no pasó nada, bueno, nada malo, porque me di cuenta que detrás de ese miedo estaban las puertas que yo tenía que abrir. Y lo importante realmente es que me había atrevido, no tanto que había sido viral o no, sino que me había atrevido, porque en la política, como estoy segura que en muchos de sus ramos, hay muchísima gente inteligente, lo que hace falta es gente valiente, gente que se atreva. Entonces, poquito tiempo después de eso, mi jefe me invitó a un informe de gobierno. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al llegar ahí, políticos que yo admiraba y que veía para arriba, se acercaban a pedirme fotos a mí. Y fue ahí cuando entendí que a pesar de que mis videos no habían sido muy virales, sí habían llegado a un nicho, a ellos. Y ellos no veían ridiculez, veían valor. Entonces fue ahí cuando yo me di cuenta que el miedo no está para destruirlo, para quitarnos del miedo, está para usarse como radar, para detectar esas oportunidades. Y yo no les estoy hablando del miedo, por ejemplo, a andar en moto sin casco o saltar del techo de una casa. No, o sea, hay que empezar a utilizar más la inteligencia, la cabeza racional para detectar esos verdaderos peligros de la vida y no dejárselo todo pues a las emociones y a los instintos viscerales que a veces nos marcan como miedo o algo que en realidad es una oportunidad. Yo a lo que quiero inspirarlos a todos ustedes es vencer esos miedos que se encuentran en el camino de su éxito. Muy probablemente ninguno de nosotros tenemos el saltar con paracaídas dentro de nuestro camino de nuestro éxito, pero sí probablemente tenemos el hablar en público, el tocar una puerta, el exponernos en redes sociales, el competir públicamente con la posibilidad de fallar como limitante. Esos son los miedos que hay que tratar de vencer, los miedos que se disfrazan de etiquetas, de yo no hablo en público, o a mí no me gusta el reflector. Esos miedos que cuando ves a otros hacerlos, te inspiran, te causan admiración y piensas, qué padre poder hacer eso, quisiera yo ser así, lástima que no lo soy. Pues fíjense que nadie era así al principio, nadie es perfecto al principio, todo eso se logra a partir de la práctica y sobre todo del miedo, de vencer ese miedo inicial de intentarlo por primera vez. El salto entre lo normal y lo excepcional es justamente eso, el empezar a hacer algo difícil y no dejarlo ir a pesar de todos esos fracasos. Yo hace 3 años no hablaba en público, pero para nada. Soy disléxica, tengo déficit de atención y tengo una memoria terrible. Por eso aquí tengo, no son notas, son dibujitos, porque aparte no me entran las palabras, tengo que acordarme de ideas, es más complicado creo. Pero no lo hacía por todas esas cosas que yo creía limitantes. Y pues excusas tenía, les digo, tenía muchas excusas para no hacerlo, pero luego me di cuenta que los errores, los fracasos, las burlas, era el impuesto que tenía que estar dispuesta a pagar para llegar mucho más allá.
El batallar, la verdad es que nos afila como una navaja, entonces no debemos de buscar no batallar, al contrario, debemos de buscar cada vez batallar más. Yo cuando me llega un reto, lo acepto y lo agradezco, porque el día que deje de enfrentar esos retos, voy a dejar de evolucionar y estoy segura que la luz de mi vida se va a empezar a apagar. Un día llevé a mi hijo a un parque acuático. Mi hijo tenía 5 años, ahorita tiene 7. En medio del parque había un tobogán enorme y él dijo, me quiero subir. Le dije, ándale, vámonos. Aprovechando que era muy alto, pues dio la altura y empezamos a subir las escaleras que se sentían que no terminaban. Y ya cuando llegamos mero arriba, habían 2 toboganes, uno al lado del otro. Yo me fui por el de la izquierda, agarré una dona, me senté y para cuando volteo, Max había visto el abismo del tubo y se paniqueó, empezó a llorar. Me dijo, mami, tengo miedo. Y yo le dije, Max, no pasa nada, nos bajamos, no lo tenemos que hacer. O sea, también, a lo mejor esto sí era un reto muy grande para su edad. Y me dijo, no, mamá, yo te dije que tenía miedo, no que no lo quería hacer. Y dije, ok, pues te veo abajo. Y me lancé. Todo el camino para abajo, yo la verdad estaba pensando, se me hace que cometí un error. ¿Cómo dejé a mi bebé ahí arriba enfrentar un miedo así tan grande y luego si no lo hace, ¿qué va a pasar? Venía bien nerviosa. Salí del tobogán, volteé a la derecha, mi hijo todavía no salía. Pasaron los segundos como si fueran minutos, hasta que de repente lo veo bajar empapado entre lágrimas y risas, emocionadísimo de haberlo logrado. Y ahí fue cuando me di cuenta que algo sí estaba haciendo bien. Porque ese día mi hijo no aprendió a no tener miedo, aprendió a hacer las cosas a pesar del miedo, como tantas veces lo había visto en mí. El miedo es un filtro que divide lo ordinario de lo excepcional. Es un escalón que si te atreves a subirlo, te distingue entre los demás y te abre posibilidades que solo están reservadas para los que se atreven. Entonces, si tú, ustedes tienen un miedo, véanlo de frente y agradézcanlo, de verdad agradézcanlo, porque ese no es su límite, ese es su tobogán. Muchas gracias.